Este es mi juguete favorito. Desde 1932, LEGO se ha ido postulando como una de las empresas más importantes del mundo. La compañía danesa creada por Ole Kirk Christiansen ha dado lugar a uno de los juguetes más creativos y originales de la historia, permitiendo a niños y adultos plasmar su imaginación con construcciones realizadas con bloques de colores. LEGO se ha convertido por méritos propios en una marca de gran prestigio, y lo más interesante es que no ha parado de innovar con el paso del tiempo, adaptándose a modas y tendencias. Ejemplo de ello son las diferentes sagas con las que estrenaban nuevos sets de construcción. Entre ellas destacan Alpha Team, Orient Expedition o LEGO Island. Al final, incluso dentro de su marca, fueron capaces de crear subfranquicias igual de reconocibles con personajes realmente icónicos. Sin embargo, sagas como Star Wars, Indiana Jones o Spider-Man acaparaban las salas de cine y la cultura popular, y LEGO no tardó en crear sets personalizados de ellas. A decir verdad, tampoco se quedaron muy atrás en el mundo del videojuego, y dejando de lado los maravillosos títulos que se podían jugar en su web, lo cierto es que sus primeros pinitos en la industria son realmente interesantes y sentaron las bases de los juegos a los que estamos acostumbrados en la actualidad por parte de la compañía. Y es que antes LEGO apostaba por llevar sus propias franquicias a los videojuegos, con ideas innovadoras y muy variadas, pasando por la estrategia, los rompecabezas o la acción, siendo LEGO Island el referente entre todos ellos. Es por eso que hoy estamos aquí para hablar de un juego que muy probablemente no conozcas, y que, sin duda alguna, es uno de los mejores títulos basados en el juguete. Te presento LEGO Island Extreme Stunts. Los videojuegos no han dejado de progresar con el paso del tiempo, ya no solo gráficamente, sino también en cuanto a géneros jugables. Hemos pasado desde títulos de plataformas, desternillantes y tremendamente originales aventuras gráficas, juegos de acción, títulos de estrategia, historias interactivas o, directamente, experiencias cinematográficas repletas de tensión. Este tipo de innovación es algo que encaja muy bien con LEGO, y desde 1997 decidieron dar el salto a este mundillo con LEGO Island, una de sus marcas más reconocidas. Se trataba de una aventura gráfica en primera persona dentro de un mundo pequeño pero abierto, en el que debíamos acompañar a Pepper en su cruzada por meter entre rejas a Brickster. Fue un título revolucionario, no solo por su acabado técnico, sino por lo innovador que fue trasladar el juguete danés al mundo del videojuego, algo que no hizo más que marcar el principio de su periplo en esta industria. A día de hoy contamos con más de 50 juegos de LEGO con ideas muy diferentes entre sí hasta la llegada de LEGO Star Wars, donde TT Games tomó las riendas de la franquicia y apostó por adaptar grandes sagas por medio de los bloques de juguete. Pero lo curioso es ver cómo estos juegos han ido progresando poco a poco hasta que LEGO Batman 2 sentó un punto y aparte al traer un mundo totalmente abierto y una historia narrada con voces. Lo peculiar de todo esto no es que el Caballero Oscuro revolucionase los videojuegos de LEGO en 2012, es ver que esta misma revolución ya tuvo lugar 10 años antes por parte de un juego tremendamente desconocido que, para colmo, es la tercera y última entrega del primer videojuego de LEGO. Y es que LEGO Island Extreme Stunts es uno de estos títulos que, a día de hoy, ya podríamos calificar como juego de culto o de un nicho extremo, pero eso no quita que presenta unas ideas tremendas, originales y muy divertidas que, a pesar de no haber aguantado el paso del tiempo, ya proponían cosas muy innovadoras para el momento en el que se estrenó. El final de la trilogía de LEGO Island nos presenta algo totalmente nuevo. Un mundo abierto realmente simpático, grande y con bastantes actividades, en el que Pepper representará el rol protagonista de una película de acción, lo que nos permitirá realizar 5 escenas distintas que cambiarán todavía más el ritmo del juego. Es obvio que la historia no es ningún tipo de portento, y que más allá de la película que hay que rodar, el giro final no supone algo tremendo a nivel narrativo. Digamos que el guión simplemente está ahí para justificar un juego que solamente busca transmitir un buen rollo tremendo. Es verdad que no es el primer sandbox de la saga, ya que las 2 entregas anteriores, de una forma u otra, también contaban con mundos abiertos. De hecho, LEGO Island 2 Brickster's Revenge para Game Boy Advance es una aventura gráfica increíble en un mapa bastante grande, pero la diferencia con todos ellos es que Extreme Stunts te da total libertad, y es ahí donde está la gracia de la aventura. No solo podremos ir a cualquier parte de la isla, sino que también será posible usar nuestro skate en caso de no querer ir a pie, o incluso obtener permisos para conducir coches, lanchas y aviones. El juego hace un gran énfasis en la movilidad mediante diferentes medios, y aunque a día de hoy los controles hayan envejecido realmente mal, creo que la idea es muy buena y encaja a la perfección con el diseño del mapa. Vaya, es muy parecido a GTA en cuanto a libertad de movimiento, y además está enfocado a todos los públicos.
Obviamente, la cosa no acaba aquí. El juego es muy original por las escenas cinematográficas que propone, aunque cae en el fallo típico de aquella época, que de hecho es lo mismo que vimos con Pato Donald Quack Attack, y es que tendremos que repetir las 5 escenas 3 veces para sacar diferentes medallas. Esto no es necesario para llegar al final de la aventura, pero sí para conseguir el 100% del juego, y es una fórmula que se ha quedado muy anticuada. Me sorprende que sigas de una pieza. Estás como una regadera. A mayores, sin embargo, contaremos con varias actividades y misiones secundarias, todas con un nivel de simpatía extremo. En ellas tendremos que ayudar a los habitantes de la isla en diferentes pesquisas, como cambiar el color de unas flores, encontrar el sombrero de un chef, repartir guiones o hacer 15 puzzles moviendo cajas. No os voy a mentir, estos últimos sí que rompen mucho con el ritmo del título. También tenemos carreras y pruebas con el skate, e incluso podremos ir a patinar a 2 parques y realizar una gran cantidad de acrobacias. Obviamente esto no es Tony Hawk, y cuesta cogerle el truco si tenemos en cuenta los controles tan toscos que tiene, pero una vez te acostumbras, la verdad es que te lo pasas realmente bien. Lego Island Extreme Stunts es un juego tremendamente desconocido, y la verdad es que si os hablo de Lego Rock Riders, Lego Alpha Team o Lego Backlot, probablemente suene a que estoy hablando a chino. En cambio, si hablamos de cualquiera de las adaptaciones de Star Wars, Piratas del Caribe, Marvel o Batman, la historia cambia, y no deja de ser una pena, porque la compañía tiene grandes juegos en su haber que, supongo que por no tener el mismo nivel de marketing que ahora, no tenían tanta repercusión. De hecho, creo que un juego como Lego Island Extreme Stunts ha podido ser muy influyente para varias obras actuales gracias al encanto de su planteamiento. Este estilo de juego de mundo abierto con muy buen rollo es prácticamente idéntico al que se puede respirar en el fantástico The Tourist, y la interpretación de escenas cinematográficas de riesgo es similar a lo visto en Stuntman. Por otro lado, lo más parecido que ha habido a la última aventura de Pepper dentro del juguete danés es, sin duda alguna, Lego City Undercover. Pero Extreme Stunts tiene un encanto sin igual que, pese a su nivel visual, que es ligeramente mejor en la versión de PC y a sus controles desfasados, me sigue marcando 20 años después. Su música, su gracia, sus colores, o sencillamente pasear y hacer cualquier cosa en su mapa, es un juego que solamente dura 5 horas, o incluso menos si no quieres completarlo al 100%. Pero el recuerdo que tengo yo de pasear horas y horas en su isla repleta de encanto y personalidad, es un recuerdo que, a día de hoy, pocos juegos pueden llegar a igualar.